Hola amigos de YouTube, hoy martes 30 de julio, desde Guadalajara, Jalisco, su sincero y fiel amigo Octavio Rábago, les envío un abrazo muy apretado. Para todos aquellos que están interesados en lo que está pasando hoy en Venezuela, les quiero comentar lo siguiente. México, sorpresivamente, está llegando a las puertas de una dictadura de partido, de coalición, un sujeto. No son tres sujetos, la coalición es un sujeto, Morena, PT y Verde, a una dictadura de coalición socialista popular. Estamos a 30 días de destruir la democracia en México o de salvar el futuro de nuestras nuevas generaciones. En semanas, el INE decidirá si la coalición o un sujeto tendrá más de las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y, de ser así, podrán modificar total o parcialmente nuestra Constitución. ¿Qué pretende la coalición? Un sujeto. Quitar al INAI. Esto es, que ya no exista transparencia e información en nuestra patria. Después, apoderarse del Poder Judicial Federal, que es la última trinchera de defensa para nosotros los ciudadanos, para que se defiendan nuestras garantías individuales, nuestros derechos humanos. Lo más grave es que ya somos una Venezuela, y les voy a explicar por qué. La coalición, un sujeto, Morena, PT y Verde, ya tienen en la bolsa, desde AMLO, a todas nuestras fuerzas armadas. Las tienen en la bolsa, puesto que les han dado cheque en blanco con obras y en la aduana. Esto es, que el ejército, nuestras fuerzas armadas, se están hinchando de dinero. Además, la coalición, la 4T, el López Obradorismo, como en Venezuela el chavismo, tienen entre 20 y 30 mil servidores de la nación, igual que Maduro y Chávez en Venezuela. Personas adoctrinadas para adoctrinar, para vigilar, para espiar a la población. Exactamente lo mismo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela, AMLO lo ha estado haciendo en México. Inclusive ha traído cubanos a México disfrazados de médicos cuando son adoctrinadores. Lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Una vez que Claudia Sheinbaum tenga el control del poder legislativo, el control del poder judicial, el control de las Fuerzas Armadas, que pueda modificar todas las leyes, les aseguro que va a destruir al INE, tal y como lo hizo Chávez y Maduro, para que sea el propio gobierno, tal y como está pasando en Venezuela, el que decida quién gana o quién pierde las elecciones. Lo que pasaba en mis tiempos con el viejo PRI. Pero recuerden que el viejo PRI democráticamente aceptó que ganara Vicente Fox. Y nuestra patria
en base a la democracia, en base al neoliberalismo, aceptó la derrota del PRI con Peña Nieto y entró el López Obradorismo por medio del voto. Pero tal y como está sucediendo en Venezuela, una vez que una ideología socialista se apodera de la política de un país, inician los adoctrinamientos, los programas sociales, que no son ni más ni menos que compra de votos. Esos programas sociales, esas dádivas, esas limosnas, son para afianzar su plataforma política. Y empiezan a derrocar, a destruir todos los poderes de la democracia. Empiezan a minar la democracia de esos países. Si nos ponemos a hacer un análisis, una reflexión en base a datos y a hechos, López Obrador, desde que entró a la presidencia de la República, se ha dedicado en hacer de nuestra patria una dictadura disfrazada de democracia. Una dictadura que será manejada por una coalición, un sujeto. Y esa coalición, ese sujeto, porque no son tres sujetos, no son tres partidos, fue una coalición, una idea política, una propuesta política, una sola oferta política ante todos los mexicanos, nunca va a soltar el poder. Y este video se lo dedico en especial a los 36 millones de mexicanos que de forma fanática votaron por Morena, PT y Verde, que no analizaron más que el adoctrinamiento de AMLO y que nunca vieron lo que está pasando en Venezuela. Mi desprecio a los 40 millones de mexicanos que no salieron a votar. Y a esos 40 millones de mexicanos que no salieron a votar, los invito para que vean lo que está sucediendo en Venezuela. Secuestrados, levantados, muertos, lesionados. El pueblo de Venezuela está sufriendo lo que ustedes, 40 millones de mexicanos que no salieron a votar, pudieron haber evitado. Vean lo que está pasando en Venezuela, que hasta las señales de internet están bajando, y piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus vecinos, en sus amigos. Yo no estoy exagerando. No quiero ser alarmista, pero si ustedes se ponen a analizar con seriedad, con profundidad, con inteligencia, dejando aparte corajes o fanatismos, en estos 30 días va a ser el parteaguas para la democracia de nuestra patria. Y esto está quedando grabado para las futuras generaciones. Si la coalición, un sujeto, se apodera de la Cámara de Diputados federal, entraremos de facto en una dictadura. Y todas las dictaduras, tal y como está pasando en Venezuela, se convierten en tiranías, puesto que no va a haber nadie ni nada que pueda hacer algo en contra de lo que ellos quieran hacer con 130 millones de mexicanos. Nadie ni nada. Una vez que se apoderen del legislativo, van por el poder judicial.
Y ahí jurídicamente van a cerrar el círculo y además tendrán a las Fuerzas Armadas en su bolsa y a todos los servidores de la nación, que no son ni más ni menos que grupos de choque en contra de la democracia. Me estoy ocupando en defender a mi patria, en lo que a mí me toca. Pero pobres de las futuras generaciones, de lo que van a vivir si la coalición Morena, PT y Verde se apoderan del poder legislativo y del poder judicial. Cada quien que pague sus consecuencias, y con toda sinceridad y honestidad espero equivocarme en lo que les estoy diciendo. Un abrazo muy apretado y ya vean lo que está pasando en Venezuela, porque como dice el dicho, ve las barbas de tu vecino pelar y pon las tuyas a remojar. Adiós.